El tema de hoy, de estafador a proveedor. La historia que hemos tomado para poder exponer este tema se encuentra en Lucas capítulo 19, verso 1 al 10. Y ahí empiezo a leer textualmente. Lucas 19, 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios. Amado Padre Celestial, una vez más te damos gracias porque por tu poder, por tu misericordia, hoy estamos acá, en tu casa de oración, con un único propósito, Señor: buscar tu poder que transforma vida, tu poder que hace un cambio total en las personas. Hemos dado lectura a tu palabra que tiene ese poder. Creemos, oh Señor, que al igual que ayer, hoy te manifestarás en los corazones de tus hijos. Rogamos, oh Señor, que el Espíritu Santo, Maestro por excelencia, sea con nosotros. Tus ángeles ministren en favor de tus hijos que tú ya has predestinado para salvación. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. De estafador a proveedor. Este es el tema que hoy vamos a estudiar. Nuestra materia de estudio, Lucas capítulo 19, verso 1 al 10. Como ustedes pudieron ver, al igual que ayer, estas son historias en las cuales hubieron personajes que tuvieron un encuentro personal con Jesús y sus vidas nunca volvieron a ser los mismos. Sin embargo, siempre que alguien se encuentra con Jesús, tiene un antes y un después. El personaje de esta noche, como pudieron escuchar su nombre, es Zaqueo. Una historia muy conocida, pero hay veces adentrarnos en esa historia es necesario para comprender qué es lo que vivió él y cómo nos afecta eso a hoy conocer qué es lo que vivió. En la Biblia se le conoce como publicano, y desde allí el título estafador. Vamos a empezar por ahí. Zaqueo el estafador. ¿Por qué ese título? ¿Por qué Zaqueo lo estoy introduciendo como un estafador? Bueno, cuando tú lees Lucas capítulo 19, verso 2, dice que Zaqueo era jefe de los publicanos. Era rico, pero en el verso 9 nos dice que también era israelita. Vuelvo a repetir, estos datos son muy importantes para poder entender por qué estoy presentando en primera instancia a Zaqueo como estafador. Zaqueo era el jefe de los publicanos, era rico, pero también era hijo de Abraham, o sea, era israelita. Mis hermanos, cuando nosotros escuchamos ese título de publicano,
Hay algunos que estamos familiarizados con eso, pero posiblemente algunos no, así que yo necesito explicar. Quiero llevarlos al contexto de qué era un publicano. Bueno, un publicano es igual, en un lenguaje más actual, a un cobrador de impuestos. ¿Impuestos de qué? Bueno, en aquel entonces, la nación de Israel, ellos eran esclavos, estaban sometidos económicamente hablando al Imperio Romano. Y Roma mandaba a cobrar impuesto a todas las naciones que estaban sometidas a él. Habían dos tipos de impuestos que se cobraba en la nación judía. Una de ellas era el censo. Y esto del censo les va a ser un poco más fácil de entender. Cuando Jesús iba a nacer, se levantó un censo. Y así que todo el mundo tenía que ir a la ciudad de donde era. Y entonces pasó el censo. Eso era lo que se hacía. En otras palabras, el impuesto del censo era que si tú existías en la nación israelita, tú tenías que pagar impuestos. Solamente por existir en esa nación. El segundo impuesto era el impuesto sobre las propiedades que uno tenía, sin mencionar algunos otros impuestos aduaneros, pero sobre todas las cosas eran estos dos impuestos que Roma mandaba a cobrar a aquellos que eran súbditos, aquellos que se habían sometido a ellos. Ahora quiero que entiendan por qué estafador. Roma no enviaba a sus oficiales romanos necesariamente a hacer ese trabajo. Lo que hacía Roma era que sorteaba ese puesto, sorteaba ese cargo. ¿A quién se lo sorteaba? A las personas pudientes o aquellas personas que de alguna u otra manera sobresalían con los números, como Mateo. ¿Se acuerdan de Mateo? Leví Mateo también era un publicano. Entonces, cuando estos cargos se sorteaban, las personas que tenían una de estas dos capacidades que acabo de mencionar, que tiene un poco de dinero para invertir, o que tenía la capacidad y era conocido porque era bueno o buena en los números, entonces podía optar por este cargo. Pero para un judío, para un israelita, el que le cobraran impuestos solamente por existir en la nación que Dios les prometió, que le daría por herencia, era una ofensa. Era una ofensa muy mala. Ellos consideraban, y muy bien considerado, que su vida les pertenecía a Dios, no a los romanos. Así que cuando los romanos mandaban a los publicanos a cobrarles el impuesto sobre el censo, era una ofensa para ellos. Ahora, si alguien tenía una propiedad, una casa, un rancho, unas tierras, unos bueyes, tenía que pagar impuesto por eso también. Lo cual de igual manera era ofensivo ante un judío. Porque ellos, otra vez menciono, con muy buena razón, consideraban que todo lo que tenían era porque Dios se los había dado. Sucede que no todos los judíos tenían buenos principios. Mis hermanos, el mal en la actualidad coexiste con el bien. No siempre hay personas buenas. Hay personas que quieren hacer un lado lo bueno y tratar de buscar sus propios intereses. Y es aquí donde vamos a adentrarnos a ver por qué Zaqueo era un estafador. El publicano, vuelvo a recordarles, o tienes una capacidad para poder optar a ese cargo, o tienes capacidad económica o capacidad intelectual. En el caso de Zaqueo, él tenía capacidad económica. El gobierno venía y sorteaba ese cargo. Entonces venía Zaqueo y decía, yo quiero ser publicano, está bien. Entonces, ¿cuál va a ser tu región? Ok, la región de Jericó, esa es la región que quiero, muy bien.
¿Cuánto es lo que tengo que dar como impuesto por cada persona? Nosotros los romanos ya contamos que en esa región, un ejemplo, de esa región va a salir de impuesto 20 millones. Muy bien, yo los tengo, yo te los doy. Aquí está la primera mensualidad, 20 millones. Ahora Zaqueo tiene la potestad y la autoridad y también la compañía de los romanos para ir a cobrar el impuesto y así él recuperar su dinero. Pero adivinen qué, eran 20 lo que pagaba Zaqueo, pero eran 40 o 50 lo que él se echaba en la bolsa. Si algún israelita tenía que pagar por impuesto, por ejemplo, 50,000 mensual, él venía y lo cobraba 100,000. ¿Recuerdan que Zaqueo era? Vamos a ver. ¿Recuerdan que Zaqueo era jefe de los publicanos? Era rico, pero también era hijo de Abraham. Ustedes saben cuán detestable era para un judío ver que otro judío le estaba robando. Eso era algo que, por eso es que a los publicanos los detestaban, no les permitían que entraran a la iglesia. En la sinagoga no había espacio para un publicano ni para su familia, mucho peor si es judío. Lo consideraban un traidor, un estafador. Este es Zaqueo, el estafador. Ahora comprenden por qué el título. Sin embargo, como he mencionado estas noches, no es mi propósito solo mencionar quiénes eran las personas a quien Dios les dio un cambio total en sus vidas. No, sino que analicemos sus vidas, porque es posible que el síndrome del Zaqueo estafador hoy ande con nosotros. Y es por eso que vamos a estudiar su condición para ver si nosotros también andamos por allí. Analicemos, ¿cuál es este proceso? ¿Cómo es que alguien llega a ser un estafador? Primero, es que no tiene a Dios en su corazón. Por consecuencia, no guarda sus mandamientos. Alguien que no tiene a Dios en su corazón, cuando empieza a obtener un trabajo, cuando empieza a ganar un título, cuando empieza a adquirir un negocio, a hacer una inversión y ganancias, tiende a caer en algo que Dios desde hace tiempo había dicho que cuidado, te pasa esto. ¿Qué cosa? Cuando leemos Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 14, lo leo textualmente, así dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No te vaya a suceder que comas, te sacies, edifiques buenas casas, habites en ellas, tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro que se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y entonces se enorgullezca tu corazón. Y en el verso 17, 18 dice, estoy leyendo Deuteronomio capítulo 8, estoy en el verso 17, 18. Y luego digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mis hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Dios en este texto? Cuídate, hijo, de no olvidarte que gracias a mí te levantas de tu cama con energía y vas a trabajar. Cuida de no olvidarte de eso. Hijo mío, cuida de no olvidarte que la inteligencia que hoy tienes, en lo que tú sobresales hoy, yo te lo di. Cuídate, hijo mío, de no olvidarte que las fuerzas que hoy tienes, yo te las doy. Las personas que tienden a olvidarse que es gracias a Dios que hoy tenemos, somos, existimos y avanzamos, se vuelven codiciosos. Piensan en solo el yo. ¿Qué le pasó a Zaqueo? Zaqueo, dice la Biblia, que era rico, pero Zaqueo se olvidó de tal cosa. ¿Por qué?
Porque cuando tú sigues leyendo la palabra de Dios, desde antemano, para la nación judía, para Zaqueo como judío, Dios había dado una advertencia. Levítico 25, 35 y 36. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo vas a amparar. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No vas a tomar de él usura ni ganancia. No, sino que tendrás temor de Dios y tu hermano vivirá contigo. ¿Estaba cometiendo usura Zaqueo? Sí, claro que sí. Le estaba sacando ganancias ilícitas, claro que sí. Zaqueo no tenía a Dios presente en sus negocios, así que a él le valió esto. Mucho más, uno sigue leyendo y cuando leemos en Proverbios 20, 23, nos dice que abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Sin mencionar algo muy claro y conocido, Éxodo 20, 15, no hurtarás. Mis hermanos, Zaqueo había caído en esto. No tenía a Dios presente en sus negocios. Y cuando uno no tiene a Dios en sus negocios, mi hermano, le vale lo que le pase a la otra persona, la condición que esté pasando a la otra persona, contar de tu ganar. Hermanos, hoy no creas que por no ser tú un publicano, porque no cobras impuesto, o por no ser rico, porque tal vez no lo eres, o porque no eres un israelita, no estés por ese camino. Es que hurtar, es que esto de tener medidas falsas, esto de aprovecharse de otro, no necesariamente tiene que ser hasta ese punto. Ayer estudiamos que todo empieza en la mente y hoy muchos andan. Y es posible que andemos por ese lado. Dios quiere hacer un cambio total en esto. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 20 que aquellos que hurtan tampoco heredarán el reino de los cielos. Dios quiere que tú estés en su reino, pero en su reino no le vas a estar robando a otra persona. Eso no va a existir. Y para que desde ahora vayas preparándote para la morada celestial, en la que nadie dice esto es mío y esto es tuyo, sino que todo es amor, debemos de saber cómo combatir esto. ¿Cuál es lo primero? No tener a Dios en tu corazón. No obedecer sus mandamientos. Esto te va a llevar a que sin darte cuenta, como muchas veces lo he visto, es que robar no solamente es ese acto. ¿Saben ustedes que hurtar? ¿Saben ustedes que estafar va mucho más allá de ese acto? La sierva del Señor lo dice de una manera muy singular cuando empieza a explicar este mandamiento. Dice que cuando nosotros venimos y empezamos a tomar hasta aquello que no es objeto, pero no nos pertenece, estamos denigrando a otra persona. Sí, querido hermano, venir tú y tomar los derechos de otra persona y adjudicártela a ti, eso es estafar, eso es robar. Hoy esto también se puede deducir a algo tan simple que muchas personas creen que hacer esto no tiene nada. Es que mi hermano, mi hermana, tienes que comprender que esto no es agradable al Señor. He ido, se lo contaba a mi esposa, yo soy el que hace las compras en casa y en alguna ocasión estuve pagando en el cajero automático, el autopago de una entidad, no le voy a hacer publicidad a nadie, y cuando estaba ahí, estaba haciendo fila, logré ver que una mujer ya de edad avanzada iba pasando y en una bolsa llevaba 4 manzanas Gala, grandes, hermosas, rojas. Se miraban sabrosas las manzanas. Yo también llevaba manzanas, pero llevaba de una calidad un poco más baja. Y entonces miré que ella iba pasando con 4 manzanas. Y pues yo estoy haciendo fila. Obviamente estoy viendo lo que ella está poniendo ahí en el autopago. Y le pone que lleva 3 manzanas.
y pasó y se fue. Eso es estafar. Eso es robar. Pero es que esa línea de supermercados tienen demasiado. Muchas personas ponen excusa. Ellos tienen demasiado, ya nos han hecho tanto, miran cómo se han enriquecido a nuestras causas, pero eso es robar. Eso es estafar. Y a los ojos del Señor tal cosa no es agradable. Mucho más allá de esto. Acabo de mencionar solamente un punto y algo de sus consecuencias. Sin embargo, no necesariamente uno tiene que llegar a tal punto de decir que está haciendo ese acto. Vamos a estudiar cómo surge esto. Porque hoy hay un mal concepto de lo que es, voy a desarrollar el número 2, cuando uno tiene un mal concepto de lo que es la felicidad. Esta es la segunda razón por la que alguien puede llegar a convertirse en un estafador. En alguien que no le importa la condición de su prójimo, pero yo soy el que tiene que ganar. Y ese mal concepto es creer que la felicidad es igual a tener bienes. Quiero explicarme. Muchas personas creen que para ser felices tienen que tener una casa hermosa, linda, preciosa. Ponle ahí con todas las comodidades que tú quieras y entonces va a ser feliz. Voy a llevarlo a otro ámbito. Muchas personas creen que para ser feliz necesitan tener el carro del año, o esa ropa de marca, o ese reloj de marca, o ponle lo que desea. Hay muchas personas que su felicidad la han ligado a un bien. Y adivinen qué, cuando no tienen el primer punto, a Dios en su corazón, con tal de conseguir eso que creen que los va a hacer feliz, no les importa, denigran a las otras personas. Los estafan. Mis hermanos, esto hacía Zaqueo. Zaqueo no le importaba que sus hermanos eran esclavos económicamente hablando de Roma. Él, aunque miraba a la pobre viuda, aunque miraba al pobre huérfano, aunque miraba a esa pobre familia que solamente tenía pan tal vez para comer y el impuesto. Qué duro. ¿Por qué? Porque para él era el tener y el tener y el tener. Y esto sucede hoy muchas veces en los hogares. Con tal de tener, no te das cuenta, pero ese tener y tener y tener, estás dañando a otras personas. Lastimosamente, hasta entre la misma familia, el esposo le roba a la esposa o la esposa le roba al esposo. Eso no es correcto. Ante los ojos del Señor, eso no está bien. ¿Qué te puede pasar si tú sigues con esa actitud? A Zaqueo no le permitían entrar a la iglesia. A Zaqueo le huían como al leproso. No lo querían ver. ¿Qué fama te estás ganando si te portas de esa manera? Claro, aquella en la que no confían en ti, no te quieren tener en el círculo de comodidad donde están. Pero mis hermanos, todo esto que acabo de mencionar es solamente cómo uno llega a ese punto. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros comprendemos qué es en realidad la felicidad, bíblicamente hablando, entonces podemos vivir de una manera que no nos afecte lo que hemos hablado de Zaqueo, porque para muchos tener es la felicidad. Para los cristianos, tener también es la felicidad, pero no es bienes. Es la persona felicidad. Dice Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es felicidad. Tener vida en abundancia no es que tú tengas un bien. No, ¿de qué sirve tener una casa de 2 pisos, con piscina, con porche, con todas las comodidades si te vives peleando con tu esposa ahí? Si tus hijos no te obedecen, si están en las calles, ¿de qué sirve ese tipo de casa si no está el amor de Dios ahí?
¿De qué sirve andar un carro de lujo que te conseguiste cometiendo tantos delitos y no puedes tener un poco de confianza y seguridad porque en la que menos te esperes te van a agarrar, te van a balacear? ¿De qué sirve tener ropa de marca, ropa de lujo, si solamente por eso te están siguiendo? No por ti, por tus bienes. ¿De qué sirve? En cambio, cuando tienes a Jesús en tu corazón, cuando tienes a la persona de felicidad en tu vida, aun cuando estás en una choza que tenga goteras, aun estando ahí, te levantas con ánimo, agradeces al Señor, vives confiado, tus hijos te obedecen, te abrazan, tu esposa te ama. Hay amor, hay felicidad. Cuando Jesús está contigo, aun en lo poco y en lo mucho, tú eres feliz. Lleno de deudas, pero es feliz. No sabes cómo vas a resolverlo, pero Jesús te va llevando. Mi hermano, es que sin Jesús las cosas se pueden conseguir rápido, muy rápido. Puedes meterte en negocios ilícitos, puedes estafar, puedes robar, puedes hacer lo que sea y rápidamente vas a alcanzar lo que quieres. Pero así de rápido también se va a ir. Con Cristo cuesta un poco más. Pero estás construyendo sobre la roca. Nada lo va a derribar. No estoy diciendo que un cristiano no tiene que aspirar a tener una buena casa, o a tener un carro, a tener una educación, o a conseguirse. No. Estoy diciendo que con Cristo es un poco más lento, porque esta carrera no es de prisa, esta carrera es de poco a poco, disfrutando el momento, dándole prioridad a lo que en realidad vale y aquello que no, desechándolo. Cuando hemos comprendido esto, cuando hemos permitido que Cristo sea para nosotros esa vida en abundancia, podemos hablar igual que Pablo lo siguiente. Pablo mencionó, y el último versículo de este texto es muy conocido, pero yo quiero que también recuerden el contexto antes de ese versículo. Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez. Quiero contar un poco más de lo que está atrás. Pablo estaba pasando cierta necesidad. La iglesia de Filipo le mandó una ayuda porque Pablo estaba en la cárcel. Posiblemente Pablo no tenía que comer. Posiblemente Pablo no tenía ropa. Entonces la iglesia de Filipo le mandó ayuda. Y ahora Pablo le escribe esta carta y dice, ¿saben qué? Lo que dije anteriormente no es porque tenga escasez, no. Es cierto, tal vez me faltaba la comidita, pero no es que no tenga del todo, no, tengo un pedazo de pan, pero le doy gracias a Dios. Dice, no es porque tenga escasez, pues yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez que has permitido que la persona felicidad esté en ti, en tu corazón, en tu mente, en tu ser, en lo poco eres feliz. En lo mucho también. Y cuando en lo poco eres tentado, en ese momento en que ves que en casa no hay nada y entonces estás pasando situaciones difíciles y llega el amigo o llega la amiga y te dice, mira, hay un trabajo muy bueno. Ajá, ¿y qué es? Pues mira, pagan bien, pero tienes que trabajar en sábado. Gracias. Prefiero obedecer a mi Dios antes que ir a eso. Una vez que tienes a Jesús en tu corazón, en los momentos más difíciles, aún con solo un poco de pan, vas a decir, Señor, gracias por esto. Y si no hubiese, también vas a alabar su nombre. Mi hermano, mi hermana, esto que Pablo presenta es lo que tú como creyente debes de tener en cuenta. No quiero meterte en miedo. La vida cristiana no es una vida de miseria. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes, del dueño del oro y la plata. Pero si Dios sabe que a ti te hace falta trabajar en eso que te ha hecho un estafador, que no te importa, que solamente tú, Él va a ir puliendo esa parte. Te va a ir moldeando. Y ayer lo dije, lo vuelvo a repetir, ese proceso duele, pero te va a ir formando, te va a ir
haciendo esa preciosa alma para el cielo. Acepta tal proceso. Mi hermano, mi hermana, Pablo nos ha mostrado a nosotros cuál es el verdadero sentido de la vida cristiana, y aún así en medio de lo que estemos viviendo debemos decir: todo yo lo puedo en Cristo, todo, porque Él me fortalece. Todo lo anterior fue un análisis de cómo alguien se vuelve estafador. ¿Cómo es que alguien, sin darse cuenta, cae en esta trampa del demonio? Pero ahora necesito presentarte cómo puedes salir de eso. Necesito presentarte con el testimonio de Zaqueo y así ver cuál es ese proceso para pasar de estafador a proveedor. Hermanos, veamos el proceso de transformación de Zaqueo. La palabra de Dios que leí en Lucas capítulo 19, en el verso 3 nos da el primer paso. Dice la palabra del Señor que Zaqueo tenía un deseo inmenso de conocer a Jesús. ¿Saben qué? Voy a hacer un paréntesis. Estas personas que tienen y quieren seguir teniendo fama, dinero, riquezas, casas, hay algo que no pueden tener. Hay algo que solamente Cristo puede dar, y es una paz que este mundo no puede dar. Yo personalmente le trabajé en algún momento a un señor, a un finado, que literalmente dormía en una cama llena de plata. ¿Por qué? Porque era tanta su avaricia que decía que hasta el banco quería robarle su plata. Entonces, que él no iba a meter su plata en el banco. Entonces, su cama, lo digo porque lo mencionaba, estaba hecha de dinero. Pero eso lo consumía. Él era esclavo del dinero, no tenía paz, no tenía buenas relaciones familiares, ni con sus hijos, ni con sus nietos, porque decían: ya vienen a robarme, ya vienen a robarme, ya vienen a robarme. Mi hermano, mi hermana, las personas que por más que se vuelven estafadores, que se vuelven ricos a costa de otros, no logran obtener paz. Porque la paz no se compra, la paz es un don de Dios. Solo Jesús la da. Él, Zaqueo, no tenía esa paz. Tenía plata. Si un publicano era rico, él era el jefe de los publicanos. ¿Cuán rico era él? Sin embargo, en lo más profundo de su corazón estaba ese vivo anhelo de querer conocer a ese del quien decían que con 5 panes y 2 peces alimentaba 5,000. Él tenía el vivo anhelo de conocer que aquel que son solamente decirle: ve, tu fe te ha salvado, las hijas de las personas eran sanadas, eran salvadas. Él quería conocer a ese Jesús que transformaba vidas. Y hay muchas personas hoy que aun cuando no están con Dios, tienen ese vivo anhelo, está en su corazón. El Espíritu de Dios sigue obrando en esas vidas también. Se escucha, se siente el deseo, pero hay un temor que los bloquea, pero el deseo está. Zaqueo tenía ese deseo. Por eso dice Lucas 19:3 que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía porque la multitud se le impedía. Él era muy bajo. Él quería ver a Jesús, pero él era tan chiquito que no quería ver. El deseo estaba en él. Mi hermano, mi hermana, si el deseo está en ti, vas por buen camino. Vas por buen camino, tienes ese vivo deseo de conocer a Jesús. Es algo que empieza en el proceso de transformación, pero ahí no se queda el proceso. El segundo paso, según el testimonio de Zaqueo, es que tienes que no solamente tener el deseo, tienes que luchar porque se cumpla ese deseo. Zaqueo era chiquito, había mucha multitud, él no podía ver, él no podía decir: no, yo tengo que encontrarme con Jesús. ¿Qué hizo Zaqueo? Perdió la vergüenza, humanamente hablando. ¿Quién era Zaqueo? Era el jefe de los publicanos. ¿Quién era Zaqueo? Era rico. Y aquel que era el jefe de los publicanos, aquel que era rico, dijo: yo tengo que ver a Jesús. No me importa que esta gente me lo impida. Y se subió como un mono ahí, en un sicómoro. Y ahí está, dijo: yo tengo que ver a Jesús. Mi hermano, mi hermana,
el deseo no basta. Tú tienes que luchar con temor y temblor por tu salvación. Debes de luchar. No puedes impedir que las gentes que te rodean, que las personas que hablan lo que sea, te impidan que veas a Jesús. Porque siempre que tú vas a ir a Jesús, siempre que vas a tomar ese paso, van a empezar las amistades. Empiezan por ahí. Ahí va el hermano. Ora por mí, ¿oíste? Sinvergüenza, vos vas a ir a la iglesia. No permitas que tales cosas te quiten el anhelo, el deseo cumplido de ver a Jesús. Haz lo que tengas que hacer. Que te digan lo que te tengan que decir. Súbete a ese sicómoro. Pierde eso. Haz un lado, porque en todo caso tú estás trabajando, estás luchando por tu salvación. Cuando estés en el juicio final, no va a estar allí ese amigo que se burla de ti. Cuando te pares ante Dios y te pregunten, ¿qué hiciste, hijo mío, cuando yo te invité en el corazón que vinieses a mí? ¿Qué hiciste cuando preferiste escuchar a tu amigo que te decía no vayas? Eso es para fanáticos. No vayas, eso es para personas que no tienen inteligencia. No vayas, eso te están buscando cómo quitarte plata. No vayas. ¿Qué hiciste? Te va a decir el Señor. ¿Preferiste hacerle caso a ellos? Zaqueo no le importó lo que dijeran de él. Sigamos el ejemplo de Zaqueo. Que no nos impida esto o aquello. Luchemos por nuestra salvación. Hagamos lo que se tenga que hacer. Mi hermano, mi hermana, seguir a Cristo muchas veces nos tiene que quitar muchas cosas. Él era rico, él era orgulloso, él tenía que bajar todo eso al suelo para encontrarse con Jesús. Porque en Jesús él tenía lo que necesitaba. Mi hermano, mi hermana, este proceso no termina ahí. Las personas van a seguir. Jesús le dijo, ¿sabes qué? Te he visto, Zaqueo. Baja porque yo voy a tu casa. Y Zaqueo se fue a prisa, se fue alegre, entró a su casa y arregló todo. Le dijo a sus sirvientes, miren, arreglen bien la mesa porque viene Jesús, viene el maestro, vamos a recibirlo. Y cuando estaba entrando Jesús a la casa, empiezan otra vez las personas. Miren, ese se junta con pecadores. Mi hermano, mi hermana, quiero hacer un paréntesis aquí. La palabra del Señor dice, y será predicado este reino del evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Un día, es posible que yo estaba en ese grupo de personas, en aquellos que decían, miran, se va a sentar ahí con pecadores, en ese grupo que se burlaba de otras personas. Lo dije al inicio al inicio de la campaña, yo un día no era cristiano, yo un día no caminaba con el Señor, yo tenía amigotes que cuando empecé a aceptar al Señor, literalmente me decían lo que acabo de hablar. Ahora eres hermano, decime, ok, y que ahora vas a andar con la Biblia ahí en el sobaco. No te da vergüenza a ti, te lo van a decir. Y hay veces esto va mucho más allá de los amigos. Hay veces la guerra surge en la casa. Es más, Jesús lo dijo. Jesús dijo que Él no vino a traer paz, Él vino a traer espada. Y que los enemigos del hombre, paréntesis, mujer, serán los de tu casa. Es difícil, lo sé, lo viví, que cuando tú vas a caminar con el Señor, que de tu casa se levanten y te digan, ¿te volviste loco tú? ¿Qué es eso de andar orando a las 4 de la mañana? ¿Te volviste loco? ¿Qué te hicieron en la cabeza? ¿Qué es eso de ir a la iglesia ahora? ¿Que no te das cuenta que te están engañando? ¿Qué te pasa a ti? Mis hermanos, te van a decir. Las pruebas van a venir. Es que el diablo no quiere que vayas a tu encuentro con Jesús. El diablo no quiere que ese deseo se cumpla. Y él va a hacer todo lo posible para que no se cumpla. Vieron que primero era la multitud. Zaqueo va al encuentro con Jesús, pero hay una multitud. Se sube al sicómoro, logra tener un encuentro, aunque sea de lejos. Ahora va a su casa y en su casa también se levantan.
Ahí hay gente, mi hermano, va a haber gente en tu proceso de cambio, en tu proceso de transformación, va a haber gente que te va a hacer la guerra, pero esas gentes están siendo utilizadas por el diablo. No le hagas caso, ignóralos. Porque tu camino es de salvación y la salvación no es algo que no tiene un precio hoy comparado al mundo. La salvación es para ti lo mejor que puedas alcanzar en esta vida. Todo lo demás pasa. Mi hermano, haz lo que tengas que hacer. Zaqueo ignoró. Él escuchó tal comentario. Solamente porque el maestro viene a mi casa, ahora mis compatriotas, estos me están juzgando. Pero aquí este es el pináculo. Este es el punto culminante al que tienes que llegar. Que se presenten las dificultades, que se presente todo lo que se tenga que presentar, pero no permitas que tu encuentro con Jesús se quede atrás. Cuando Jesús entra a tu casa, entonces se consuma la salvación, se consuma la transformación, se consuma el cambio total, porque Zaqueo dijo: sí, yo soy pecador, pero desde hoy yo no más seré pecador. Jesús entró a la casa de Zaqueo, y cuando entró, entonces Zaqueo, dice la palabra de Dios, Lucas 19, 8 y 9, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí que la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hermano, hermana, quiero que entiendas algo. Jesús no espera que cuando tú vengas a él, ya dejes todo tu mal. No. Es que el proceso no es así. Muchas personas no entregan su vida al Señor porque dicen: yo no me quiero hacer cristiano porque yo no quiero fallarle. Yo no quiero hacerme cristiano, yo no voy a entregar mi vida porque yo sé que voy a caer y no quiero volver a hacer eso. No, es que mi hermano, mira, Zaqueo seguía haciendo lo que era hasta que Jesús entró a su casa. Tú necesitas que Jesús entre a tu casa, a tu hogar, y una vez Él adentro, Él hace la obra en ti. Poco a poco va sacando todo aquello que tú sabes que no está bien. No creas que es que tienes que llegar limpio. No, llega sucio como estás. Llega así con tus faltas, con tus pecados, con tus debilidades. Estando Jesús en tu casa, Él va a ir haciendo la obra en ti. Es así como funciona. No creas que es de la noche a la mañana. Este es un proceso. Jesús nos comparó como alguien recién nacido. Un recién nacido en la fe necesita que lo limpien. Se va a caer, se va a lastimar, va a seguir adelante, pero a medida que sigue va a crecer. Y un día será un instrumento de Dios para traer a otros a los pies de Cristo. Eso es lo que Dios quiere contigo. Así a como estás, así como Zaqueo. Permite que Dios entre a tu hogar. Una vez Él adentro, vas a asegurar tu salvación, la salvación de tu esposa, la salvación de tus hijos, la salvación de tus nietos, la salvación de tu descendencia estará asegurada si permites que Jesús entre a tu casa. Mis hermanos, la historia de Zaqueo es una historia que hoy nos llama a nosotros. La palabra de Dios nos dice que Jesús toca a la puerta de nuestros corazones. Él toca. Él quiere tener ese encuentro contigo. Él quiere que tú también tengas la salvación en tu hogar. Porque Él también te considera como un hijo de Abraham. Él te considera también como linaje escogido. Hoy Jesús toca a la puerta de tu corazón. Hoy Jesús quiere darte salvación. Hoy quiere Jesús que cuando estés en el cielo veas, como mencioné anteriormente, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tus nietos, a toda tu descendencia salva. Dios ya pagó el precio. Tú eres uno de aquellos que van a morar en los cielos. Todo es que permitas que Jesús entre a tu casa. Yo quiero preguntar, ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien en las redes sociales que ha escuchado hoy la palabra del Señor
Y quiere decir, Señor Jesús, yo quiero que mores en mi casa. Si es así, hoy te desafío algo más en el nombre de Cristo. Estas noches te he pedido que levantes la mano. Hoy te pido que te pongas en pie. Ponte en pie. Vence los obstáculos que tengas, los preconceptos que tengas. Cristo hoy te llama. Ponte en pie. Allí en las redes sociales escribe amén. Jesús te llama. Hay alguien que quiere ponerse en pie y decir, Señor, yo quiero que mores en mi casa. Yo quiero orar por ti. Ponte en pie. En el nombre de Cristo Jesús. Ponte en pie. Jesús te llama. Gloria sea Dios. Jesús te llama. Él desea la salvación tuya y de tus hijos y toda tu descendencia. Bendito seas, Padre, oh Señor mío. Porque aquí hay un grupo de personas que se han levantado y en las redes sociales también. Hoy, Señor, tú te glorificas sobre todas las tinieblas, porque tú, oh Dios, amas a cada persona presente. Ruego por las personas que se han puesto en pie y declaran hoy, Señor, yo quiero que mores en mi casa. Señor, te ruego que así como transformaste a Zaqueo, que era un estafador, y lo volviste un proveedor porque sus riquezas las destinó al evangelio, te ruego, oh Señor, por cada persona que se ha levantado, que tú le ayudes, Señor, a que deje atrás todos sus males, que sigan adelante, que luchen por su salvación, porque tú estás con ellos. Ayúdalos en este proceso, Señor. No es fácil, pero tú has dicho que estarás con nosotros hasta el fin. Bendito Padre, sella para salvación a tus hijos que se han puesto en pie y los que han estado ahí en las redes sociales aceptándote como tu Señor. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.